aquellos que hayan traído Biblia lo pueden buscar cuando lo encuentren, no dicen amén, si no creo que puede aparecer ahí en la pantalla. ¿Sí? Cuando hayan encontrado, damos comienzo a la lectura. ¿Me encontraron? ¿Sí? Bien. Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Como a mí me gusta investigar un poco también, cada vez que tengo la oportunidad de que Dios me da una palabra, encontré que el verbo honrar aparece 114 veces en la Biblia. ¿Sí? No es un dato menor, y ya me hizo pensar que es algo importante. ¿Sí? El significado de la palabra honra deriva del hebreo de la palabra kabod, que significa gloria. ¿Sí? Honrar a los padres sería alabarlos, estimarlos a través de la obediencia, el respeto y la admiración. Entonces entendí que para Dios era importante esto de la honra. ¿Y cómo será importante? Que lo dejó plasmado en el principio. ¿Sí? Cuando, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel era cautivo, sale de Egipto por mano de Moisés, ¿sí? Y en un momento Moisés sube al monte a orar, a hablar con el Padre. Dios en ese momento le da las tablas de la ley, que eran ni más ni menos que los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, en esas primeras instrucciones que Dios le da a Moisés, que le da los mandamientos, fíjense en una cosa: los primeros 4 mandamientos regulan nuestra relación con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Nuestra relación con Dios. Del 6º al 10º mandamiento regula nuestra relación con los demás. Y el 5º, que es el primero que regula esa relación con los demás, es el que trae implícito una promesa. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que de larga vida sea sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Ahora bien, ¿por qué el Creador, por qué Dios a ese mandamiento le impuso implícita una promesa? Mi pregunta. Porque no lo puso en: no matarás para que de larga vida sea sobre la tierra, no hurtarás para que de larga vida sea sobre la tierra. No, lo puso en este mandamiento en especial. Y el Creador, nuestro Señor, entendió que el corazón de su creación en algún momento le iba a ser difícil el tema de honrar a los padres. Por eso dejó implícita esta promesa como un enganchecito, ¿sí? Como para decir: mirá, aunque te cueste, aunque sea difícil, si vos lo haces, vas a ser de larga vida sobre la tierra. Amén. Yo les quiero compartir 3 principios que encontré o que descubrí de la honra a los padres, pero primero puse en qué palabras, en qué aparece la palabra honra, como yo les dije 114 veces y en muchas lecturas, ¿sí? Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Mateo 15:4, Efesios, la que yo le acabo de leer, y hay varias más también, en donde hacen referencia al tema de la honra y en especial a la honra a los padres. Pero antes quiero dejarles una especie de mensaje que encontré, o un pensamiento, como se puede decir, y lo que me llamó la atención fue el autor. Dice, esperé que lo busque, porque si no me voy a olvidar. Un hijo que no puede obedecer la autoridad cercana y visible como la de un padre, no podrá obedecer, o le será difícil obedecer una autoridad lejana e invisible como la de Dios. ¿Sí? Pero me llamó la atención quién fue el que dijo esto. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, una persona que se creía abiertamente atea, que decía que no creía en Dios. En un momento dado dijo estas palabras y me llamó la atención esto. Yo no necesito ser pastor o profeta para saber
que muchos de nosotros en algún momento estuvimos bajo un espíritu que es el espíritu de Cam. Pregúntenme cuál es el espíritu de Cam. ¿Cuál es el espíritu de Cam? Ah, le contesto. Viene aceitado. El espíritu de Cam es aquel hijo que se cree superiormente moral a sus padres y los juzga. Ahora bien, le voy a dar el respaldo bíblico a esto. En el libro de Génesis 9, versículo 20 al 29, encontramos la historia de Noé. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Noé tenía 3 hijos. ¿Sí? Jafet, Sem y Cam. Dice la palabra Cam, padre de Canaán. ¿Bien? Bueno, cuando pasa el diluvio, cuando Dios manda las aguas, el arca empieza a flotar, cuando el agua desciende, que Noé sale con su familia del arca, dice la palabra que empieza a sembrar y siembra una viña. ¿Sí? Cosecha la viña, prepara el vino y dice la palabra que se emborracha y termina borracho, desnudo en su tienda. Y la palabra dice que entra su hijo menor, Cam, y lo ve, lo juzga y sale corriendo a buscar a sus otros 2 hermanos para contarle. Ahora bien, si nosotros entendemos que el juicio de Dios había venido sobre la humanidad, que había arrasado con todas las personas, que Cam le fuera a contar un chisme a sus hermanos, era como que si le contara un chisme a toda la humanidad. No había más que ellos, 3, 4. Ahora bien, la actitud de sus hermanos fue diferente a la de Cam, porque dice la palabra que sus 2 hermanos fueron hasta el lugar donde estaba su padre, se taparon los rostros, entraron hacia atrás y cubrieron con un manto la desnudez de su padre. Cuando Noé se despierta de su borrachera y sabe lo que pasó, dice la palabra que bendice a Jafet y a Sem, pero maldice a Cam. Ahora bien, la Biblia, mucho más adelante, en otros libros, creo que es hecho, no sé, pastor, que me parece que es, en donde Dios nombra a Noé un héroe de la fe, junto con otros más. Hebreos, perdón, siempre con la H me confundo. Hebreos nombra a Noé un héroe de la fe junto con otros personajes de la Biblia. O sea, que el pecado de Noé no fue un condicionante para que Dios lo dejara de amar o lo sacara de su amor. No contó. ¿Me entienden? Entonces, honrar a un padre es poner un manto de honra sobre él, aunque tenga errores. ¿Sí? Y voy a mi vida. Yo en un momento era así, con mi papá. Yo lo juzgaba y decía, mi papá trata mal a mi mamá, mi papá nos trata así, cuando yo sea grande, cuando yo tenga una esposa, cuando yo sea padre, no voy a hacer lo que hace mi papá. ¿Y saben una cosa? Cuando tuve esposa y cuando tuve una hija como María Paz, que era la primera que tenía, hice exactamente igual a lo que hacía mi papá. Usted lo puede llamar una maldición generacional, lo puede llamar como lo quiera llamar. Yo hice exactamente lo mismo. Y Dios me confrontó primero con esto, que estuve bajo ese espíritu y gracias a la gloria de Dios que pude ingresar al camino y entendí esto. Amén. Y el manto de honra que yo les acabo de decir ahora, lo recibí de María Paz cuando cumplió 15 años. En un momento dado de la fiesta, ella empieza a dar como agradecimiento a cada una de sus personas. Y al último me deja para yo no estaba distraído y ella lo guardo y me dijo tantas cosas lindas y sobre todo lo que me dijo es que por más que yo haya pecado y haya tenido errores, yo seguía siendo su héroe. Entonces eso llegó a mi corazón. ¿Sí? Bueno, yo le quería dar 3 principios, les dije, ¿no? Sobre la honra. Lo primero, la honra no es condicional. La Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si son merecedores de ello. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue el canal que Dios escogió para traerte al mundo. Con sus pecados, con sus errores. En este tiempo en que estamos viviendo, en donde el diablo quiere separar el corazón de los hijos y de los padres, y hay un refrán que dice,
divide y vencerás. Y el diablo sabe que una casa dividida es fácil de dominar, tiene más posibilidades de poder entrar y poder hacer estragos. Yo los animo, yo vengo a declarar que a esta generación que la demostración de honra superior, ¿sí? En donde tenemos que demostrar a nuestros padres que podemos y que sabemos el Dios que portamos. Malaquías 4, 5 y 6 dice: He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En ese tiempo ya Jehová le estaba hablando a Malaquías que iba a enviar a su profeta para que volviera a unir los corazones de los hijos hacia los padres. Ya había esa división. Imagínense en estos tiempos que hoy corren, en donde están todos revueltos. La segunda cosa que les quiero decir sobre la honra, y acá me comí una parte, pero bueno, es que había encontrado una definición también de que honrar es poner una corona sobre la cabeza de nuestros padres. Y es el segundo punto. Encontré esto en el libro de Proverbios. Dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de sus hijos sus padres. Esto lo escribió Salomón, el rey más sabio, más exitoso que Israel tuvo. ¿Sí? Y fíjense lo que le pasa a Salomón en un momento. Salomón, como yo les decía, el rey más justo, más poderoso, con más sabiduría de Israel. En un momento vino a él su madre. Dice Primera de Reyes 2:19: Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Salomón, el rey más importante, sentado en el trono de sus éxitos, con esfuerzo que había logrado, y un día dice que ve entrar a su madre, Betsabé, una mujer con un pasado un poco complicado, ¿sí? Un adulterio, un marido muerto, una mujer con errores, una mujer con miserias, pero la madre de Salomón. Y dice que el rey la ve entrar. Vamos a teatralizar un poco si la rodilla me da. Se arrodilla ante ella, toma la mano, la besa, la trae con él hacia el trono y la sienta a su derecha. Honra. Honrar a los padres es colocarlos en el trono de nuestros éxitos. ¿Y cómo se ve esto? Aquellas personas que, como papá, han sacrificado cosas para que sus hijos puedan lograr una carrera y llegan a terminar esa carrera universitaria, supónganse, y logran tener ese título y logran tener el empleo soñado. Honrar a un padre es venir y decir: papá, el primer sueldo, viejo, que vos con tanto sacrificio tenés, te lo entrego. Pero no solamente pasa por lo voluntario, sino a veces decirle a un padre o a una madre: mamá te quiero, papá te necesito. Y permíteme decirle que también me confrontó esta palabra con esto, porque yo tuve que empezar a hacer otras cosas. Yo a mi papá lo había perdonado y entendí un montón de cosas, de su comportamiento, de su forma de ser. Pero con mi papá hablábamos de todo, pero nos costaba hablar de nuestros sentimientos. Entonces el viejo estaba pasando ya por una situación media complicada, y Dios, cuando me da esto, ya hace un tiempo que yo iba a la casa de mis papás con más frecuencia para verlos, y en especial a mi papá. Y porque Dios ya me había mostrado que algo, mi papá no estaba bien, se estaba mejorando. Entonces empecé a besarlo y a abrazarlo, y les puedo asegurar que en este último tiempo le he dado más besos y más abrazos que en 47 años que yo tengo. Y mi papá ya no está conmigo. El 20 del mes pasado falleció.
Y aunque lo extraño, aunque siento su ausencia todavía, pude hacer algo, pude ser el canal que Dios usó para llevarlo a su presencia. Porque mi papá el sábado, estando internado, yo estaba orando por él, llegó mi esposa, empezamos a orar, le hicimos reconocer a Dios, él se arrepintió de todo su proceder, si tenía errores, pidió perdón, y Dios nos regaló una tarde en donde mi papá mejoró. Y pude abrazar a Natalia, lloraron juntos porque Natalia lo veía como su papá. Natalia no tiene su papá en Carrufín, lo tiene muy lejos, y mi papá desde el primer momento que conoció a Natalia la amó. Y para ella no era su suegro sino su papá. Y bueno, pasamos un momento muy lindo. Después vino mi hermana con su hijo y estuvieron ahí y no lo podían creer como mi papá había mejorado. Si bien nosotros me fui a dormir con esa esperanza de que poderlo ya el domingo tenerlo más recuperado, pero bueno, después me di cuenta de que no era así, y después de unos días más mi papá partió. Pero más allá de la tristeza de su ausencia, tengo la tranquilidad de saber que llegó al lugar donde tenía que estar, ante la presencia de Dios, y que fuimos nosotros el canal que Dios usó también para llevarlo ahí. Y la tercera cosa que yo le quería contar sobre la honra es que la honra es un asunto del corazón. Y en esto quiero hablarles de alguien que no pudo tampoco escapar a este tema de la honra, la persona más perfecta que figura en este libro, que es Jesús. No sabemos mucho de la niñez de Jesús. Sabemos algo que lo que se relata en el libro de Lucas, capítulo 2. Pero dice la historia que Jesús, con 12 años, se pierde de sus padres. Ustedes conocen la historia. José y María, junto con Jesús, van a Jerusalén a pasar las Pascuas, la fiesta de Pascuas. Y cuando vuelven de regreso, dice la palabra, a un día y medio de regreso, José y María se dan cuenta que Jesús no estaba con la caravana que volvía. Entonces regresan inmediatamente a Jerusalén a buscarlo. Dice la palabra que él estuvo perdido 3 días. ¿Y dónde lo encuentran? Lo encuentran en la sinagoga discutiendo con los doctores de la ley. ¿Sí? Y ahí el famoso, me gusta a mí decirlo, ¿por qué me gustaba eso? Ese tono español, ¿por qué me gustaba? Yo me imagino a Dios hablándole a Jesús en ese momento. Jesús era el Salvador del mundo, pero no era el momento todavía. Entonces yo me imagino a Dios diciéndole, hey Jesús, anda a casa con tu mamá y tu papá. Pero yo quiero estar acá, papá. No es el momento, Jesús. A casa con María y José. Ahora bien, de los 12 a los 30, ¿cuántos sermones predicó Jesús? 0. De los 12 a los 30, ¿cuántos enfermos sanó Jesús? 0. De los 12 a los 30, ¿cuántos endemoniados liberó Jesús? 0. ¿Qué hizo Jesús de los 12 a los 30? Atender los asuntos de la casa de su padre, ayudar a su padre, remendar goteras, hacer sillas, ir a la sinagoga y estudiar, poner en la casa de su padre, sustentar su casa como era el liberar de un primogénito. Y dice la palabra en Lucas capítulo 2 que Jesús se sujetó a sus padres y fue creciendo en estatura, en gracia y en sabiduría ante Dios y los hombres. Pero Jesús, llevó la honra al extremo. No se quedó ahí. Nuestro Salvador, el gran Jesús, en su hora más difícil, cuando estaba colgado de ese madero, después de una agonía tremenda, después de haber sufrido un terrible sufrimiento ¿sí? por parte de los romanos y todo eso, cargando con todo el peso del pecado de la humanidad, a los pies de esa cruz,
¿sabe quién estaba? María. ¿Quién estaba? María. Su madre, María, y un discípulo llamado Juan. Y Jesús, ahí, clavado, imagínense la escena, ya sin fuerzas. En ese momento, nuestro Señor Jesús tuvo el último acto para su madre y le dijo: mamá, que lo parafraseo porque no me acuerdo bien, He aquí tu hijo. he aquí tu hijo, yo ya no te voy a poder cuidar, mamá. Mamá, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu mamá. Cuídame bien de la vieja. En el último momento Jesús tuvo una palabra para ocuparse, quien dice, de la jubilación de su mamá. Ese es nuestro Jesús. Esa es la honra que debemos tener. Más allá de los defectos de nuestros padres, más allá de los defectos yo como papá. ¿Sí? Hay paganos, hay mundanos que tienen una honra superior a la de nosotros, señores. Yo no encontré un ejemplo. Hay una comunidad que son los gitanos. Acá no hay gitanos, pero en algunos lugares de parte del mundo hay. Ayer los hablaba. Y dice que los gitanos, usted no va a encontrar a un viejito gitano en un geriátrico. Los gitanos cuidan de sus viejitos literalmente hasta que mueren en sus brazos. Eso es honrar. Y a veces a nosotros nos cuesta dar un abrazo o decirle a un padre te quiero. Y a veces pasan las situaciones como me pasan a mí. Y si a uno le queda eso adentro, el no decirlo, el no contarlo, a veces lleva tiempo poder sanar lo que uno no pudo expresar en su momento. Y quiero cerrar esta enseñanza, no sé si es enseñanza, como ustedes lo quieran llamar, volviendo al principio y diciendo que el honrar a un padre y una madre nos habilita para que larga vida tengamos sobre esta tierra. Con el que vivió más de los Amén. discípulos. ¿Cuántos en esta noche hoy abrazan esa promesa? Los que abrazan esa promesa, pónganse de pie y vamos a orar